Les damos la bienvenida al canal Aprendiendo de Jesús y a estas enseñanzas que nos ayudarán a fortalecer nuestra vida espiritual. Las notas y comentarios de la hermana Elena G. de White sobre nuestra lección de escuela sabática. Lección número 8, titulada Instruyendo a los discípulos, parte 2. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y que puedan compartir este video con sus contactos. Hay muchas personas que necesitan conocer del amor de Jesús como nosotros cada día, y este es el momento para que podamos darles una luz de esperanza. Gracias también por sus comentarios, sus inquietudes, pedidos de oración, porque nos place poder contactarlos a ustedes y poder ser una familia en Cristo. Es lo más importante. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos bendices, porque nos cuidas y nos proteges. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos de amor al estudiar tu palabra para que podamos ser instruidos en un mensaje de amor, de bondad, de esperanza y motivación. Bendice a cada persona que escucha, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Sábado 17 de agosto, Instruyendo a los discípulos, parte 2. Qué maravillosa reverencia hacia la vida humana expresó Jesús en la misión de su vida. No anduvo entre la gente como un rey, exigiendo atención, reverencia, servicio, sino como uno que anhelaba servir y elevar a la humanidad. Dijo que no había venido para ser servido, sino para servir. Donde quiera que Cristo veía a un ser humano, veía a uno que necesitaba simpatía humana. Muchos de nosotros estamos dispuestos a servir a ciertas personas en particular, a aquellos que honramos, pero pasamos por alto, como indignas de ser notadas, a esas mismas personas a quienes Cristo quisiera bendecir por medio de nosotros, si no fuéramos tan fríos de corazón. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor también como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Efesios 5:2. Esta es la altura del amor que se requiere que alcancemos, y la textura de este amor no está manchada con el egoísmo. Nuestra elevada vocación, página 178. Cristo dio a sus discípulos una lección sumamente importante con respecto a cómo debían ser. En el reino que estableceré, les dijo: la lucha por la supremacía no tendrá cabida alguna. Todos ustedes son hermanos, todos mis siervos serán iguales. La única grandeza que se reconocerá será la de la humildad y la devoción en el servicio a los demás. El que se humille será ensalzado, y el que se ensalce será humillado. El que trate de servir a los demás mediante la abnegación y el sacrificio, recibirá los atributos de carácter que lo recomendarán ante mi Padre, y desarrollará sabiduría, verdadera paciencia, tolerancia, bondad y compasión. Esto le dará el primer lugar en el reino de Dios. El Hijo de Dios se humilló para convertirse en el siervo del Señor. Se humilló a la bajeza y al sacrificio, incluso a la muerte, para dar libertad y vida, y un lugar en su reino a los que creyeren en Él. Dio su vida en rescate por muchos. Esto debería bastar para que se avergonzaran de su conducta cuando los que continuamente están tratando de ocupar el primer lugar y luchan siempre por la supremacía. Cada día con Dios, página 354. Los que creen en Cristo y caminan humildemente con Él sin luchar por la supremacía y tratan de ver qué pueden hacer para ayudar, bendecir y fortalecer las almas de los demás, colaboran con los ángeles que sirven a los herederos de la salvación. Jesús les da gracia, sabiduría y justicia y los convierte en bendición para todos aquellos con quienes se relacionan. Mientras más humildes son en su propia opinión, más bendiciones reciben de Dios, porque éstas no los exaltan. Usan correctamente sus bendiciones porque las reciben para impartirlas. Los ángeles servidores reciben instrucción procedente del reino de Dios para colaborar con los instrumentos humanos.
Recibe la gracia de Cristo para impartirla a los hombres. Cada día con Dios, página 354. Domingo 18 de agosto. El plan de Dios para el matrimonio. Después, cuando los fariseos lo interrogaron acerca de la legalidad del divorcio, Jesús dirigió la atención de sus oyentes a la institución del matrimonio, conforme se ordenó en la creación del mundo. Por la dureza de vuestro corazón, dijo él, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mateo 18:9. Se refirió a las dos bienaventurados del Edén, cuando Cristo declaró que todo era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Entonces, su origen, dos instituciones gemelas para la gloria de Dios y en beneficio de la humanidad. El matrimonio y el sábado, al unir Dios en matrimonio las manos de la santa pareja diciendo, dejará al hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de Adán hasta el fin del tiempo. Lo que el mismo Padre Eterno había considerado bueno era una ley que reportaba la más elevada bendición y progreso de los hombres. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 56 y 57. Jesús vino a nuestro mundo para rectificar errores y restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. En la mente de los maestros de Israel habían hallado cabida sentimientos erróneos acerca del matrimonio. Ellos estaban anulando la sagrada institución del matrimonio. El hombre estaba endureciendo de tal manera su corazón que por las excusas más trivial se separaba de su esposa, o si prefería la separaba a ella de los hijos y de despedida. Esto era considerado como un gran oprobio y a menudo imponía la repudiada sufrimientos agudísimos. Cristo vino para corregir estos males y cumplió su primer milagro en ocasión de un casamiento. Anunció así al mundo que cuando el matrimonio se mantiene puro y sin contaminación, es una institución sagrada. El hogar cristiano, página 310. Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que aquella no debía de dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo las plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado, como su igual, para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de sus carnes, era ella su segundo yo y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esa relación. Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al Creador del universo. Honroso es en todos el matrimonio, Hebreos 13:4. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre y es una de las dos instituciones que, después de la caída, llevó a Adán consigo a salir del paraíso. Cuando se reconocen y obedecen a los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición, salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del mundo y eleva su naturaleza física e intelectual. Patriarcas y Profetas, página 26 y 27. Lunes 19 de agosto, Jesús y los niños. En el tiempo de Cristo, las madres le llevaban a sus hijos para que les impusiese las manos y los bendijese. Así manifestaban ellas su fe en Jesús y el intenso anhelo de su corazón por el bienestar presente y futuro de los pequeñuelos confiados a su cuidado. Mientras las madres recorrían el camino polvoriento y se acercaban al Salvador, él veía sus lágrimas y como sus labios temblorosos elevaban una oración silenciosa en favor de los niños. Oyó las palabras de reprensión que pronunciaban los discípulos y prestamente anuló la orden de ellos. Su gran corazón rebosante de amor estaba abierto para recibir a los niños. A uno tras otro tomó en sus brazos y los bendijo.
mientras que un pequeñuelo reclinado contra su pecho dormía profundamente. Jesús dirigió a las madres palabras de aliento referentes a su obra y cuánto alivió así sus ánimos, con cuánto gozo se espaciaban ellas en la bondad y misericordia de Jesús al recordar aquella memorable ocasión. Las misericordiosas palabras de Él habían quitado la carga que les oprimía y les había infundido nueva esperanza y valor. Se había desvanecido todo su cansancio. El Hogar Cristiano, página 248 y 249. Cristo, la majestad del cielo, dijo: «Dejad los niños venir, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». Jesús no envía a los niños a los rabinos, no los manda a los fariseos, porque sabe que esos hombres les enseñarían a rechazar a su mejor amigo. Obraron bien las madres que llevaron a sus hijos a Jesús. Conduzcan a Jesús a sus hijos las madres de hoy. Tomen a los niños en sus brazos, los ministros del Evangelio, y bendíganlos en el nombre de Jesús. Dirijan palabras de más tierno amor a los pequeñuelos, porque Jesús alzó en sus brazos los corderos del rebaño y los bendijo. Acudan las madres a Jesús con sus perplejidades, hallarán gracia suficiente para ayudarles en la dirección de sus hijos. Las puertas están abiertas para toda madre que quiera poner sus cargas a los pies del Salvador. Sigue invitando a las madres a conducir a sus pequeñuelos para que sean bendecidos por Él. Aún el lactante en los brazos de su madre puede morar bajo la sombra del Todopoderoso por la fe de su madre que ora. Juan el Bautista estuvo lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, y queremos vivir en comunión con Dios. Nosotros también podemos esperar que el Espíritu Santo amoldará a nuestros pequeñuelos aún desde los primeros momentos. El Hogar Cristiano, página 249. Al acercarse estos pequeñuelos a Cristo y al recibir su consejo y bendición, la imagen de Él y sus palabras misericordiosas se graban en sus mentes para no borrarse ya más. Debemos aprender una lección de este acto de Cristo, a saber que el corazón de los jóvenes es muy susceptible a enseñanzas del cristianismo, pues es fácil influir en él en favor de la piedad y de la virtud, y es fuerte para conservar las impresiones recibidas. El Hogar Cristiano, página 250. Martes 20 de agosto, la mejor inversión. ¿No saben que cuando el joven rico se acercó a Cristo y le preguntó qué debía hacer para obtener la vida eterna, Cristo le dijo que guardara los mandamientos? El joven contestó: «Todo esto lo he guardado». Pero el Señor quería que entendiera que esta lección se aplicaba a él. ¿Quién más falta? Mateo 19:20. No percibía que había algo que se refería a él, o porque no había de tener la vida eterna. «Lo he guardado», dijo. Ahora Cristo toca el punto débil de su corazón, dice: «Ven, sígueme y tendrás vida». ¿Qué hizo el joven? Se alejó muy triste porque tenía muchas posesiones. Ahora bien, él no había guardado los mandamientos en absoluto. Debía haber aceptado a Jesucristo como su Salvador y haberse asido de su justicia. Entonces, al poseer la justicia de Cristo, hubiera podido guardar la ley de Dios. El joven magistrado no podía hollar la ley, debía expectarla, debía amarla. Entonces Cristo debía aportar el poder divino para combinarlo con los esfuerzos humanos. Los judíos casi habían perdido de vista la verdad de la abundante gracia de Dios. Los rabinos enseñaban que el favor divino había que ganarlo. Esperaban ganar la recompensa de los justos por sus propias palabras y obras. Así su culto era impulsado por un espíritu codicioso y mercenario. Aún los mismos discípulos de Cristo no estaban del todo libres de este espíritu, y el Salvador buscaba toda oportunidad para mostrarles su error. En un lenguaje inconfundible, presenta la obediencia a ella como la convicción de la vida eterna, la misma condición que se requería de Adán antes de su caída.
El Señor no espera menos del alma ahora que lo que esperó del hombre en el paraíso. Perfecta obediencia, justicia inmaculada. El requisito que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio como el que exigía en el Edén la armonía con la ley de Dios, que es justa y buena. Palabras de vida del Gran Maestro, página 322 y 323. El que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley. Jesús deseaba revelarle todo al joven y le dio una prueba que pondrían de manifiesto el egoísmo de su corazón. Pero el joven no deseaba mayor iluminación. Había acariciado un ídolo en el alma. El mundo era su Dios. Profesaba saber y haber guardado los mandamientos, pero carecía del principio que es el mismo espíritu y la vida de todos. No tenía un verdadero amor a Dios o al hombre. Esto significaba la carencia de algo que lo calificaría para entrar en el reino de los cielos. En su amor a sí mismo y a las ganancias mundanales estaba de acuerdo con los principios del cielo. Cuando este joven príncipe vino a Jesús, su sinceridad y fervor ganaron el corazón del Salvador. Mirándole, amóle. En este joven vio él a uno que podría ser útil como predicador de justicia. Él quería recibir a este noble y talentoso joven tan prestamente como recibió a los pobres pescadores que lo persiguieron. Palabras de vida del Gran Maestro, página 323 y 324. Miércoles 21 de agosto. ¿Puedes beber mi copa? En su vida y lecciones, Cristo dio una perfecta ejemplificación del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Al crear el mundo y al sostener todas las cosas, está ministrando constantemente a otros. Hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. El Padre encomendó al Hijo este ideal de ministerio. Jesús fue dado para que permaneciera a la cabeza de la humanidad y enseñara por su ejemplo qué significa ministrar. Toda su vida estuvo bajo la ley del servicio. Él servía a todos, ministraba a todos. Vez tras vez Jesús trató de establecer este principio entre sus discípulos. Cuando Santiago y Juan le pidieron la preeminencia, les dijo: mas entre vosotros no será así, sino el que quiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Los Hechos de los Apóstoles, página 289. Santiago y Juan presentaron por medio de su madre la petición de que se les permitiera ocupar las más altas posiciones de honor en el reino de Cristo. El Salvador contestó: no sabéis lo que pedís. Marcos 10:38. Jesús conocía el sacrificio infinito que costaría adquirir esa gloria, cuando por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hebreos 12:2. Ese gozo consistía en ver almas salvadas por su humillación, su agonía y el derramamiento de su sangre. Jesús le preguntó: ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Marcos 10:38 y 39. Cuán poco comprendían ellos lo que significaba ese bautismo. A la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. La educación del carácter, página 54. El Señor convierte en su representante al siervo fiel y humilde, el que no se ensorbecerá ni pensará de sí más elevadamente de lo que debería pensar. La vida de tal siervo será dedicada a Dios como un sacrificio vivo, y esa vida será aceptada y sostenida. Dios anhela hacer sabios a los hombres con su propia sabiduría divina, para que esa sabiduría pueda ser ejercida para provecho de Dios. Él se manifiesta a sí mismo mediante el consagrado y humilde obrero. Emplead cada facultad que os ha sido confiada como un sagrado tesoro.
que ha de usarse para impartir a otros el conocimiento de la gracia recibidos. Así responderéis al propósito para el cual Dios os las ha dado. El Señor nos requiere que sumerjamos el yo en Jesucristo y que dejemos que toda la gloria sea para Dios, a fin de conocerle. Página 88. Jueves 22 de agosto. ¿Qué quieres que te haga? El ciego Bartimeo esperaba a la vera del camino. Había esperado mucho tiempo para encontrar a Jesús. Multitudes que poseen la vista pasan de un lado a otro sin el deseo de ver a Jesús. Una mirada de fe sería como un toque de amor en su corazón, y les daría la bendición de su gracia, pero no conocen la enfermedad y la pobreza de su alma, y no sienten necesidad de Cristo. No ocurre lo mismo con el pobre ciego. Su única esperanza está en Jesús. Mientras aguarda y vela, escucha el ruido de muchos pasos y pregunta ansiosamente qué significa este ruido. El viajante le contesta que Jesús es de Nazaret. Con la ansiedad del deseo intenso exclama: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Trata de hacerlo callar, pero clama con mayor vehemencia: Hijo de David, ten misericordia de mí. Se escucha ese llamamiento. Su fe perseverante recibe recompensa. No solo se restaura su vista física, sino que se abre el ojo de su entendimiento. En Cristo ve a su Redentor y el sol de justicia resplandece en su alma. Todos los que sienten su necesidad de Cristo, como el ciego Bartimeo, y quieren manifestar el fervor y la determinación suyas, recibirán como Él la bendición que anhelan. Hijos e hijas de Dios, página 128. Así como el pámpano debe permanecer en la vid para obtener la savia vital que los hace florecer, los que aman a Dios y guardan todos sus dichos deben permanecer en su amor. Sin Cristo no podemos subyugar un solo pecado ni vencer la menor tentación. Muchos necesitan el Espíritu de Cristo y su poder para iluminar su entendimiento, tanto como el ciego Bartimeo necesitaba su vista natural. Como el pámpano no puede llevar fruto de por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:4. Todos los que están realmente en Cristo experimentarán el beneficio de esta unión. El Padre los acepta en el amado y se transforman en el objeto de su solícito, tierno y amante cuidado. Esta relación con Cristo traerá la purificación del corazón, así como una vida circunspecta y un carácter sin tacha. El fruto que lleva el árbol cristiano es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 348. No basta comprender la amante bondad de Dios ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley para que está fundada sobre el terreno principio del amor. El apóstol Pablo ansiaba la pureza, la justicia que no podían alcanzar por sí mismo y dijo: «Oh hombre infeliz que soy, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte?». La misma exclamación ha subido en todas partes y en todo tiempo, de corazones cargados. Para todos ellos hay una sola contestación: «He aquí, está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El camino a Cristo, página 19. Viernes 23 de agosto, para estudiar y meditar. Matutina exaltada a Jesús, 18 de enero, un hijo obediente, página 26. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndonos obedientes. Filipenses 2:8. ¿Hasta dónde debía llegar la humillación del Hijo de Dios? Como para tener que vivir en el despreciado y perverso pueblo de Nazaret. El lugar más sagrado de la tierra se habría sido grandemente honrado por la presencia del Redentor del mundo durante solo un año. Los palacios de los reyes habrían sido grandemente exaltados al recibirla Cristo como huésped,
Pero el Redentor del mundo pasó por alto las cortes reales y estableció su hogar en una humilde aldea de la montaña. Durante 30 años, confiriéndole así distinción a la despreciada Nazaret, el Redentor del mundo subió y bajó los cerros y montañas, andando desde la gran muralla hasta el valle entre las montañas. Gozaba con el hermoso escenario de la naturaleza, se deleitaba con los campos relucientes de flores hermosas y unía su voz con ellas en alegres cantos de alabanza. Los bosques y las montañas eran sus lugares de recogimiento y oración, y frecuentemente pasaban noches enteras en comunión con su Padre. A pesar de la misión sagrada de Cristo y de su relación exaltada con Dios, acerca de la cual tenía perfecta conciencia, no dejaba de cumplir los deberes prácticos de la vida. Era el Creador del mundo, y sin embargo aceptó las obligaciones que tenía frente a sus padres terrenales y ante el llamado del deber. De acuerdo con los deseos de sus padres, después de la Pascua regresó con ellos de Jerusalén y permaneció sometido a su dirección. Se sometió a las restricciones de la autoridad paterna y aceptó los deberes de hijo, hermano, amigo y ciudadano. Con respecto a la cortesía, cumplió sus obligaciones con sus padres terrenales. Él era la majestad del cielo, había sido el gran comandante de los cielos. Los ángeles se complacían en cumplir la bondad y la voluntad. Ahora era un servicio dispuesto, un hijo obediente y alegre. Ninguna influencia podía distraer a Jesús del servicio fiel que se le esperaba de un hijo. Nunca trató de hacer nada espectacular que lo distinguiera de los demás jóvenes o que evidenciara su procedencia celestial. Durante todos los años que Cristo pasó entre ellos, ni siquiera sus amigos y parientes pudieron distinguir la señal alguna de su divinidad. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, por tus cuidados, porque tu amor es inmenso e incomparable para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos para que cada día podamos seguir aprendiendo poco a poco de Jesús y fortalecernos en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén.